¿Es Toronto la mejor ciudad para vivir en Canadá? En este video voy a compartir contigo algunas ventajas y desventajas de vivir en la ciudad más grande de Canadá. Si tú piensas emigrar a Canadá o estás a punto de venir y consideras a Toronto como un destino, considera quedarte hasta el final, ya que esta información va a ser muy importante para ti. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bien, antes de continuar, si eres nuevo por acá, considera suscribirte y apretar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video. Vamos a comenzar con las ventajas de vivir en Toronto. La primera de ellas es la parte económica, la economía. Toronto tiene una economía muy diversa, ya que por ser una ciudad grande, muchas empresas transnacionales tienen sus sedes principales allí. Hay muchos trabajos relacionados a la parte de finanzas, a la tecnología de la información, a la logística, y es muy factible que tú encuentres un trabajo rápido, si se puede decir, cuando llegues a Toronto. Como es una ciudad grande, hay más de todo, obviamente va a haber más trabajo, más oferta, y por ahí podrías tener chance de conseguir algo rápido. La segunda ventaja es que hay muchas cosas por hacer. En Toronto está la CN Tower, que tú ya la debes conocer, está el acuario, está el centro de ciencias, tiene muchas actividades deportivas, conciertos, si quieres ver juegos de hockey, juegos de básquet, béisbol, fútbol, lo vas a encontrar en Toronto. A la vez, Toronto también tiene una muy buena vida nocturna, hay muy buenos restaurantes, muy buenos pubs, muy buenas destilerías, en las cuales vas a poder disfrutar de una salida cualquier día de la semana. Otra de las ventajas es que Toronto es una ciudad multicultural. Más del 50% de los habitantes de Toronto han nacido o son descendientes de migrantes. Eso quiere decir que si tú eres latino, por ejemplo, vas a encontrar productos de tu país, vas a encontrar gente de tu país. Asimismo vas a poder encontrar productos, restaurantes, comidas de todas partes del mundo. Otra de las ventajas de vivir en Toronto es la educación. Toronto tiene la Universidad de Toronto, que es una de las más reputadas del país y una de las mejores del mundo. Y también está la Toronto Metropolitan University, lo que antes era el Ryerson University, que está en el downtown de Toronto. También está York University, que también es una universidad muy buena. En college, el más famoso creo que es el Seneca College, que ofrece muy buenos programas. Y otra de las ventajas de Toronto es el transporte. La ciudad cuenta con un muy buen sistema de transporte, tiene el metro, tiene buses, tiene trenes de cercanía, tiene los tranvías en el área del downtown, por lo que no tendrás ningún problema en movilizarte por toda la ciudad. Asimismo, Toronto cuenta con el aeropuerto más grande, que es el Pearson, que está en Mississauga, y de ahí puedes tomar vuelos a cualquier parte de Latinoamérica, las ciudades más importantes. O puedes hacer escala, por ejemplo, en México o Panamá, dependiendo a dónde vayas, a precios muy accesibles. Hablemos de las desventajas ahora. Yo creo que la primera desventaja es el costo de vida. Y dentro del costo de vida, el gasto más importante que vas a encontrar es la vivienda. Un alquiler de un departamento de 2 dormitorios a diciembre de 2022 está en promedio $3,300, sí, así como me escuchas. Y de un dormitorio, algo de $2,800. Aparte de eso, vas a tener que gastar también en transporte, obviamente, vas a tener que gastar en alimentación, el costo de vida ha subido ahora con la inflación, todo ha subido mínimo 20% más de lo que era antes y obviamente los sueldos no suben, así que ten presente eso. Otra de las desventajas de Toronto es que al ser una ciudad grande vas a encontrar más congestión, más tráfico vehicular y más polución también. Toronto es conocida por tener un tráfico terrible. Si que tú tienes auto, piensas comprarte auto en Toronto, es una gran desventaja, ya que se pierde bastante tiempo debido al transporte, al desplazamiento. La ciudad es tan grande que a veces si tienes que ir de un lado a otro puedes tomarte mínimo 1 hora o más quizás. Otra de las desventajas de vivir en Toronto es que es muy difícil hacer amigos. Los torontianos tienen fama de ser personas no amigables y distantes. Otra de las desventajas de estar en Toronto es que, si bien es cierto, como te dije en las ventajas, es un mercado más abierto, pero a la vez es un ambiente muy competitivo. Imagínate, vas a tener que competir con gente de todo el mundo para el mismo puesto que estás buscando. Sí, yo sé que la competencia es buena, pero es tanta la gente que va a Toronto que quizás
el puesto que estés buscando sea tomado por otra persona quizás con mejores calificaciones que tú. Así que ten presente eso a la hora de comenzar a buscar trabajo también. No te desesperes si es que no te llaman. Entonces estas han sido las ventajas y desventajas de vivir en Toronto que quería compartir contigo. Mi punto de vista es el siguiente. Yo creo que, esa es una opinión personal obviamente, puedes estar de acuerdo conmigo o no. Yo creo que hoy por hoy ir a Toronto es una gran desventaja. Y lo digo por el tema del costo de vida principalmente. Yo no creo que sea una buena idea ir y trabajar para que todo tu dinero o casi todo tu dinero se vaya en pagar alquiler. ¿Y para ti qué va a quedar, no? Aparte de eso tienes que gastar en transporte, etc. El punto es el siguiente, nosotros somos latinos, ¿no? Y yo por ejemplo vengo de una ciudad grande que es Lima, Perú. Entonces tenemos esa idea de que si no vamos a la ciudad grande no vamos a conseguir trabajo y por ende no nos va a ir bien en Canadá. Eso es totalmente falso. Tienes que sacarte eso de la cabeza si es que tú eres una persona de la que piensas así. Yo pensaba así cuando venía a Canadá, pero yo me fui a Montreal, ¿no? Entonces es una ciudad grande. Y también otro problema que yo veo de muchos migrantes es que solo se enfocan en el trabajo, en encontrar trabajo, pensando que si no es Toronto o cualquier otra ciudad grande en Canadá, no vas a encontrar trabajo y por ende no vas a poder vivir. Pensar solo en encontrar trabajo es un grave error. Canadá, bueno, en este caso la provincia de Ontario, donde yo vivo, tiene un sinnúmero de ciudades medianas, pequeñas o relativamente grandes, en donde no solamente vas a poder encontrar el trabajo que estés buscando, sino que también el dinero te va a rendir un poco más, porque el costo de vida es menor, principalmente los alquileres comparado con Toronto. Así que yo considero que si tú piensas emigrar a Toronto solamente por el hecho de que, bueno, tienes un familiar ahí, recuerda que los familiares se han venido hace años, ya tienen otro estilo de vida, ¿no? El alquiler de repente es menor, porque, bueno, acá en Ontario hay un tema de restricción de incremento de alquiler, eso lo explicaré en otro video, pero tú no puedes compararte que porque tu familiar o tu amigo está en una cierta posición, igual te va a pasar a ti. Son casos totalmente diferentes. Así que yo te aconsejo, si me lo permites, que mires otras opciones fuera de Toronto para que puedas comenzar a establecerte bien y el dinero te pueda rendir más. Yo tampoco creo que sea una buena idea simplemente encontrar un trabajo para que todo se vaya en pagar alquileres, servicios, transporte, etcétera, y al final no te quede nada para ti. Yo creo que eso tampoco es bueno, ¿no? Si tú vienes a Canadá y estás haciendo bastante sacrificio, la idea es que te quede algo de dinero para que puedas, no sé, hacer un capital, comprar tus cosas, etcétera. Por darte un ejemplo nada más, cerca a Toronto, bueno, no tan cerca, está London, por ejemplo, que sí, también es un poco caro, pero es mucho más barato que Toronto. Está Windsor, por darte un ejemplo, mucha gente de Toronto se está viniendo por acá, justamente por el costo de vida, es mucho más barato. Trabajo hay demanda laboral, claro, también va a depender de qué tipo de trabajo estés buscando, ¿no? Si eres, por ejemplo, una persona que busca trabajo de ingeniería de minas, por ejemplo, bueno, acá no es, pues eso de repente en Alberta, por ahí, ¿no? Entonces, ten presente eso. Yo buscaría otras opciones si tuviera que emigrar a Canadá, porque el tema laboral no es el todo, ten presente eso, no es todo, y no por ir a una ciudad grande como Toronto te va a ir mejor, no necesariamente. Pero bueno, si aún así piensas ir a Toronto, anda, prueba, ¿no? A ver qué tal, y si no, ya sabes que tienes otras opciones dentro de Canadá, no solamente en Ontario, sino dentro del país, para que puedas evaluar tus opciones. Espero que esta información te haya dado mucho valor. Si fue así, ya sabes, regálame un like y no olvides de suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Conmigo será hasta el siguiente video y que estés muy bien. Gracias, chao.